Hola, una vez más, bienvenido, bienvenida a Palabra y Espíritu. En particular, te damos una vez más la más cordial bienvenida a nuestra serie Medios y Decadencia Social. En programas anteriores hemos estado analizando cómo los medios masivos de comunicación tratan de proponerle al ser humano opciones para que éste encuentre una razón de ser, un sentido para la vida. Y hemos visto algunos de estos que apelan a la naturaleza humana, y en nuestro programa anterior analizamos un aspecto que es un satisfactor externo. En el programa de hoy vamos a abordar otra propuesta más que nos hacen los medios masivos de comunicación. Y en este caso tiene que ver con el trabajo, porque el trabajo es un medio en el cual el ser humano encuentra una identidad propia. Podemos pensar incluso que muchas personas somos conocidas por lo que hacemos. Así, no nos extrañe que algunas personas las identificamos como el médico, el arquitecto, el científico. Es decir, el trabajo crea una identidad y los medios saben que a través de él el ser humano puede buscar algo que le dé una razón de ser o un sentido para la vida. También tenemos que decir, el trabajo aporta valía y dignidad al ser humano. Nos sentimos útiles, valiosos. Sabemos entonces que las personas que están a nuestro alrededor se benefician de la actividad que desempeñamos. Y esto crea una gran satisfacción. Entonces, ya que los medios nos proponen el trabajo como un sentido para la vida, es más que lícito que nos preguntemos, bueno, ¿y por qué el trabajo? Así como nos hemos preguntado acerca de los otros elementos que nos proponen, ¿por qué los medios nos quieren convencer que en el trabajo encontramos un sentido para la vida? Vamos a mencionar algunas razones del por qué el trabajo es un satisfactor que bien podría darnos una razón de ser. En primer lugar, tenemos que decir que el trabajo nos permite desarrollar nuestras habilidades en función de nuestra vocación. En algún momento de nuestra vida, todos hemos sentido ese llamado a ciertas actividades, incluso desde pequeños. Y entonces el trabajo nos permite desarrollar estas capacidades, algo con lo cual nosotros vamos creciendo, vamos formando ese hermoso desempeño laboral que desde pequeños hemos sentido. También el trabajo nos permite, por supuesto, obtener un ingreso económico. Claro, es algo que viene a redundarnos un beneficio a través del cual podemos satisfacer muchas de nuestras necesidades materiales. A través del trabajo podemos adquirir nuestros alimentos, una vivienda, un medio de transporte, tener acceso a salud. Por eso el trabajo es algo muy importante desde el punto de vista de un satisfactor. También el trabajo nos da la satisfacción de hacer algo bien hecho. Posiblemente te ha sucedido que después de un trabajo que te queda perfecto, hermoso, sientes esa profunda satisfacción de decir, me quedó muy bien, muy buen trabajo. Una satisfacción que viene a reforzar nuestra autoestima. También nos da la satisfacción de sentirnos útiles, saber que servimos para algo, apoyamos a alguien y que con nuestro trabajo mucha gente se beneficia. Este aspecto, por cierto, es muy importante en las personas mayores.
Ellos necesitan sentirse útiles porque algo que les duele mucho es que se les vea como una carga. Entonces el trabajo nos aporta esta satisfacción, saber que aún servimos para otras actividades y beneficiamos a las personas que nos rodean. También el trabajo nos permite experimentar éxitos sucesivos a medida que avanzamos en nuestra carrera profesional. Pequeños logros que poco a poco van forjando una carrera profesional y que después nos va a permitir decir, todo esto logré en estos años. Finalmente, el trabajo también nos proporciona la capacidad de ascender. Gracias a la adquisición de un ingreso, podemos ir ascendiendo dentro de la sociedad. Podemos incrementar nuestra influencia. Si tú tienes un trabajo importante, puedes influir en otras personas. Y por supuesto, de la mano del dinero y de la capacidad de influir, viene el poder. Por eso los medios no dudan en proponernos el trabajo como un sentido para nuestras existencias. Así que, ¿qué te parece si analizamos algunas producciones cinematográficas que nos reflejan este concepto del trabajo como un sentido de vida? La primera película en español se presenta como Perspectivas, aunque también es posible que la conozcas con su nombre inglés, Medium Cool. Película que, por cierto, está ambientada en la ciudad de Chicago en ese convulso año de 1968, coincidiendo con la Convención Nacional Demócrata. En esta película se nos presenta un personaje, John Casellis. Él es un camarógrafo de noticias y entonces su mayor ambición es presentar historias que capten la atención del público. El problema es que llega al grado de filmar accidentes automovilísticos sin prestar la mínima ayuda a las personas que se encuentran atrapadas. Porque para este personaje, su trabajo es lo más importante. Las víctimas bien podrían esperar a que llegue la ambulancia. Hay que captar la esencia, hay que captar la imagen porque esta se va a vender. Entonces, esta película nos permite ver a una persona cuya manía es el trabajo. Su profesión es su único sentido de vida, su meta última. Película que, por cierto, te recomiendo porque, como dije, refleja esta idea del trabajo, pero también te va a permitir aprender mucha historia de los eventos que sucedieron en esa Convención Nacional Demócrata en la ciudad de Chicago del año 1968. Una película que también te quiero recomendar es Sérpico, con el actor Al Pacino. Esta es una película del año 1973. En ella, el personaje principal es un policía que trabaja de manera encubierta para poder encontrar la corrupción que impera dentro del departamento de policía de la ciudad de Nueva York. En esta película podemos ver cómo el trabajo absorbe de tal forma al personaje principal que incluso afecta su vida personal. Va a desarrollar situaciones que van a acabar con lo que él ama, con lo que él busca, porque el exceso de trabajo sin límites, tarde o temprano le va a pasar la factura a cualquier persona. Otra película que quisiera recomendarte es Los Piratas de Silicon Valley. En esta película vemos el origen de dos grandes empresas tecnológicas, Apple
de la mano de Steve Jobs y Microsoft de la mano de Bill Gates. En esta película tenemos que mencionar que el trabajo que desarrollan estos dos personajes les permite construir prácticamente un imperio desde cero. Seguramente recordarás la historia de la empresa Apple, de cómo surge en una cochera. Lo que vemos en esta película es el trabajo arduo, duro, con tesón, te va a llevar a alcanzar el éxito. Una película muy hermosa que te quiero recomendar es Erin Brockovich, con la actriz ganadora del Oscar, Julia Roberts. Es una película del año 2000 que relata la vida de esta persona, Erin Brockovich, una mujer divorciada, con 3 hijos, que no tiene formación académica, no tiene mucha experiencia, carece de algunos recursos y que además no tiene recomendaciones personales. Pero a través de su tenacidad, Erin Brockovich logra un puesto en un bufete de abogados, un puesto como archivadora, lo cual le permite acceso a un expediente de una empresa eléctrica en California que está involucrada en la contaminación de los mantos acuíferos y que está provocando cáncer entre los habitantes de una comunidad cercana. Esta película nos demuestra cómo, aunque Erin Brockovich no tenía una formación profesional formal, un título académico, el trabajo, la disciplina y el tesón pueden transformar la vida por completo de una persona. Al final, leemos que Erin Brockovich, junto con el bufete de abogados para el cual trabajaba, obtuvieron en ese entonces la mayor indemnización de la historia de los Estados Unidos para estas personas afectadas de cáncer, más de $300 millones. Otra película que te quiero recomendar y que, por cierto, permíteme decir, es una película muy, muy bonita, muy hermosa, Billy Elliot. En esta película vemos a Billy, un niño que desea convertirse en bailarín profesional. El problema es que esta vocación que siente Billy va a chocar con los intereses y los estereotipos de su familia. Y esto lo lleva a enfrentarse con ellos para poder persistir en lograr su sueño. Esta película nos permite ver ese conflicto que muchos de nosotros hemos experimentado, esa tensión entre ¿debo de hacer lo que me conviene o debo de hacer lo que me gusta? Aquí, en esta película, vemos cómo cuando uno ama su vocación y además pone trabajo, esfuerzo y empeño, puede uno alcanzar sus metas, aunque tenga que enfrentar oposición y situaciones francamente hostiles. Una película más, Un despertar glorioso. Esta película es del año 2010 y nos presenta a un personaje, Becky. Becky es una productora de televisión que anhela trabajar para las grandes compañías estadounidenses, pero tristemente es despedida. Finalmente, Becky es contratada por una cadena que le da el programa con la menor audiencia, pero ella, con su visión de negocios, con su visión como productora, empieza a transformar este programa y se convierte Becky así en una gran profesional, llevando al éxito a esta cadena televisiva. Lo que nos demuestra que el trabajo con tesón, no importa cuán insignificante sea, al final va a dejar resultados. Una película más que me gustaría recomendarte es Pasante de modas. Una película igualmente hermosa.
porque nos presenta a un personaje, en este caso protagonizado por Robert De Niro, quien es una persona de 70 años de edad, pero que decide que quiere volver al trabajo. Y para ello ofrece sus servicios como aprendiz en una empresa que se dedica a las modas. En esta empresa, él hace un servicio y es contratado por la directora, quien por cierto no está muy convencida de quererlo en su empresa, pero lo contrata a regañadientes. Al final, este personaje prácticamente se vuelve indispensable y podemos decirlo que en un sentido se convierte como una especie de padre para los jóvenes que trabajan en esta empresa. Una enseñanza muy bonita es que aquí podemos ver cómo la experiencia, la sabiduría y los conocimientos de las personas de la tercera edad son útiles para el trabajo y podemos apreciarlos y que incluso pueden ayudar a una empresa a salir adelante. Pasemos a otra película, Set It Up, que también se conoce como Un Plan Imperfecto. En esta película tenemos a dos jóvenes, Harper y Charlie, quienes trabajan para empresas de la ciudad de Nueva York, pero no reciben el salario que ellos quisieran, enfrentan obstáculos para salir adelante y entonces ambos traman un plan. Van a presentar a sus respectivos jefes y la van a hacer de Cupido. Se van a convertir en una especie de casamenteros para que ellos puedan librarse de sus jefes y entonces poder ascender en la escala jerárquica de su empresa. Una película muy chistosa, muy divertida, que también te recomiendo que veas. Pasemos a esta película con Jennifer López, la famosa J-Lo. En esta película, ella hace el personaje Maya, quien trabaja para una empresa de autoservicio. Lleva muchos años trabajando ahí, pero decide que sus conocimientos bien pueden servir para otras empresas más importantes. ¿Qué hace? Falsifica su currículum vitae, se presenta a una entrevista, la cual es muy exitosa, y así ella puede llegar a una empresa muy importante donde va a verter todos sus conocimientos para poder salir adelante en el ámbito laboral. Es decir, desde la perspectiva de esta película, no hay problema si mientes, siempre y cuando puedas lograr tu objetivo de ascender en tu posición laboral. Esta película, La Asistente. En esta película vemos al personaje Jane, quien trabaja como asistente de un importante ejecutivo cinematográfico, de quien, por cierto, recibe muy malos tratos. Pero ella se mantiene firme en su trabajo porque es lo que ama. Es la profesión que siempre soñó desempeñar y no le importa sufrir acosos, malos tratos, indirectas, porque lo importante es el logro laboral. Finalmente, ella descubre que la persona para la cual trabaja le gusta acosar a algunas mujeres. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Los medios nos promueven la idea del trabajo como el éxito personal, como el logro, como algo que te va a dar una razón de ser, vas a ser de renombre, vas a tener ingresos, la gente te va a admirar profesionalmente. Sin embargo, la idea de hacer del trabajo la razón de existir, un sentido para la vida, honestamente choca con la naturaleza misma del ser humano y con las condiciones del mercado laboral. Decimos la naturaleza orgánica del ser humano porque recuerda, el ser humano es un ser integral y
muchas esferas de su vida deben estar en perfecta armonía para que él pueda tener un desarrollo humano armónico. Cuando enfocamos nuestra atención en desarrollar una sola área de nuestra vida, las demás se van a ver afectadas y tarde o temprano nos van a pasar la factura. El énfasis desmedido en el trabajo como la realización personal, como sinónimo de éxito, nos ha llevado a un fenómeno cultural que llamamos el adicto al trabajo, o en su palabra inglesa, workaholic. ¿Qué pasa en esta adicción? Bien, la adicción al trabajo, los psicólogos la califican como un desorden mental. Si bien aún no está tipificada dentro del manual del diagnóstico, los psicólogos consideran que esta enfermedad mental va a tener serias consecuencias en las personas que la padecen. ¿Y en qué consiste la adicción al trabajo? Bueno, consiste en volcarse de una manera compulsiva, obsesiva al trabajo. De tal manera que no hay nada más en la vida de estas personas que trabajar, trabajar y trabajar. Lo cual, tarde o temprano, va a traer serias consecuencias en su vida personal, en su salud, en su vida emocional y en sus relaciones interpersonales. Lo cual seguramente nos debe llevar a aquellas personas que nunca tienen tiempo ni para sus cónyuges ni para sus hijos porque siempre están trabajando. Tarde o temprano, las relaciones interpersonales de estos adictos al trabajo se van a derrumbar. Y es que esta adicción al trabajo demanda un esfuerzo físico y mental abrumador. Francamente, podemos decir que el ritmo que impone esta adicción es humanamente insostenible y va a hacer que tu cuerpo y tu mente estén sometidos a constante estrés. Estrés con sus consecuencias, las cuales van a afectar salud, mente y otras cosas. Permítame mencionar algunos síntomas de esta adicción al trabajo. Por ejemplo, mayores niveles de estrés, con las consecuencias que trae el estrés, por supuesto. El síndrome de desgaste personal, que también se conoce como síndrome del trabajador quemado. Es decir, un trabajador que por más que se esfuerza en dar y dar y dar, acaba agotado, rendido y además su trabajo se viene abajo. Te va a dejar como consecuencia depresión, mucha ansiedad, se te van a alterar las emociones. Posiblemente te ha tocado tratar con personas que de todo se enojan, de todo estallan, actúan como si neuróticos, si tuvieran alguna psicopatología. Bueno, las emociones también se alteran y vas a tener muchísimos malestares físicos. Lo paradójico de la adicción al trabajo es que el adicto al trabajo cree que hace mucho, cree que trabaja mucho, pero en realidad su productividad disminuye. Y de esto muchas empresas ya se dieron cuenta y están dando cursos a sus trabajadores para que no caigan en esta adicción al trabajo. También tenemos que hablar de las condiciones laborales, porque dijimos que este presupuesto del trabajo como sentido de vida choca con las condiciones laborales. Y es que en nuestro continente, en lo que llamamos también Occidente, el capitalismo impone sus reglas. Así que no debe sorprendernos que con el pretexto de la competitividad, con el pretexto de la globalización, el capitalismo
ha sacado millones de empleos de sus países de origen y los ha trasladado a China y a otros países del sureste asiático, porque ahí va a pagar salarios más bajos, va a evadir regulaciones ambientales y, por supuesto, el Estado le va a garantizar que no va a tener ningún conflicto laboral, mucho menos con sindicatos. Así que cuando el capitalismo se lleva los trabajos a estos lugares sudeste asiático, en el país de origen empieza a haber pérdida de empleos. Y al haber pérdida de empleos y al haber poca demanda, poca oferta de lugares de trabajo, esto hace que los salarios se vengan abajo. Seguramente has visto la fila que se hace de los aspirantes a un puesto de trabajo en empresas de renombre. Y cuando uno entra a la entrevista y le van a decir, va usted a ganar tantos pesos, usted dice, pero si el trabajo que voy a hacer vale más. ¿Y qué es lo que le dicen? Bueno, los toma o los deja, porque atrás de usted hay otros 50 formados que alguno de ellos sí va a agarrar estos pocos pesos. Y es que tristemente, en la mentalidad del capitalista contemporáneo, a él no le importa dejar sin empleo a miles de familias llevándose los empleos a otras partes, no le importa perjudicar las finanzas públicas ni la balanza comercial de sus respectivos países si a cambio puede ganar un poco más. Porque una de las máximas en el capitalismo contemporáneo es que en los negocios no hay ni lealtades ni patriotismos. Así que empezamos a ver como que la idea del trabajo como satisfactor, como sentido de vida, empieza a tener serios tropiezos. Pero permíteme hablar de otra verdadera pandemia, el desempleo juvenil. Y aquí quiero compartir contigo estadísticas oficiales, recientemente publicadas por la Unión Europea, que nos dicen que el desempleo juvenil está por las nubes. Por ejemplo, ¿sabías que el desempleo juvenil en Grecia es del 30%? Es decir, de cada 10 jóvenes menores de 25 años, 3 están desempleados. En España, el desempleo es del 28%. En Italia estamos hablando del 23%, Rumania 23%, Suecia un 22%, Suecia, que consideramos una potencia económica, 22%, Portugal un 20%, Estonia, una de las 3 repúblicas bálticas, 22%. Entonces nos damos cuenta que el desempleo juvenil honestamente está acabando con los sueños y las aspiraciones de muchísimos jóvenes. Pero además también tenemos que ser honestos. Las estadísticas de desempleo juvenil no son del todo precisas y se prestan a un poquito de maquillaje, porque estas estadísticas no consideran el subempleo. Es decir, trabajar en algo diferente a lo que es el perfil profesional. Y en un país como el nuestro, no nos sorprende tener egresados universitarios que trabajan de taxistas. Las estadísticas tampoco consideran el multiempleo, es decir, tener 2 hasta 3 empleos para poder tener ingresos necesarios para poder salir a fin de mes. Tampoco consideran el hecho de que en muchas ocasiones la remuneración, el salario, francamente es muy bajo. Y, por si fuera poco, en muchas ocasiones la definición que dan los países de desempleo
es verdaderamente risible. Por ejemplo, ¿sabías que en nuestro país, México, si no tienes empleo, pero no estás buscando empleo, no se te considera desempleado? Una definición que uno diría un poco extraña, ¿no? Y es que esto ha hecho que nuestros jóvenes enfrenten un panorama francamente desolador. Desempleo, inestabilidad laboral. No sabes si vas a poder permanecer en tu puesto de trabajo por algunos años o simplemente te van a decir gracias por haber estado con nosotros. Bajos salarios, jornadas laborales cada vez más largas. Aunque la legislación establece un cierto número de horas, en la realidad nuestros jóvenes están trabajando jornadas 12 o hasta 14 horas diarias. Trabajar en algo para lo cual no estudiaron y tristemente un futuro sin jubilación. Por otra parte, algo que viene a afectar la noción del trabajo como sentido de vida es la automatización de los procesos industriales o la robotización, porque están haciendo que se pierdan millones de empleos. Por ejemplo, ¿sabías que la llamada Industria 4.0, o también conocida como la Cuarta Revolución Industrial, va a hacer que desaparezcan 400 millones de empleos y que esto equivale al 35% de los empleos a nivel mundial? Entonces, cuando los medios nos presentan la idea del trabajo como una razón de ser, como un sentido de vida, están ofreciéndonos un espejismo. ¿Por qué? Porque parece que está ahí, parece que podemos alcanzarlo, pero en cuanto nos acercamos, se desvanece. Entonces, el trabajo como sentido de vida también tiene consecuencias porque viene a fragmentar al ser humano como ser integral. Ahora el hombre ya no va a tener tiempo para poder desarrollar sus otras áreas de vida que contribuyan a un desarrollo armónico integral. Y tristemente, el hombre ahora se convierte en algo que ya ni siquiera es humano. Ahora el hombre es simplemente un insumo más dentro de la cadena productiva. O peor aún, el hombre ahora es una máquina, de la cual se espera un rendimiento ilimitado. Así que, cuando el ser humano hace del trabajo su única razón de ser, su único motivo para existir, tarde o temprano se da cuenta que las condiciones laborales, el costo que él recibe en su salud, en sus relaciones personales, en su salud mental, no satisfacen su anhelo. Y esto lo lleva a la frustración, por lo que el hombre sigue sin encontrar un sentido de vida. Con esto llegamos al fin de nuestro programa. Una vez más, muchísimas gracias por habernos acompañado. Te invitamos que sigas al pendiente de nuestras transmisiones en este que es tu canal Palabra y Espíritu. Muchísimas gracias y que Dios te bendiga.